usted nos relató muchas cosas interesantísimas del gran camino internacionalista de la Revolución Cubana. Y quizás comencemos de sus inicios, de las guerras de liberación de Cuba, cuando ya hubo gran participación de voluntarios extranjeros, internacionalistas extranjeros en la lucha en Cuba y de los cubanos en la lucha independentista de otros países. El internacionalismo cubano no se puede comprender si no es desde el conocimiento de la historia. Cuba fue la última nación, el último país de América Latina, junto con Puerto Rico, que nunca llegó a la independencia, en obtener la independencia. Cuando los cubanos comenzaron a luchar por su independencia, buscaron dos alternativas: la ayuda de México y la ayuda de Venezuela. Estamos hablando año 1821. Un grupo importante de patriotas cubanos se fueron a México, y estos que fueron a México, de ellos 20 llegaron a alcanzar grados de generales en el ejército mexicano, combatiendo contra las invasiones tejanas, la invasión norteamericana de 44-46, contra la intervención francesa de 1862 a 1867, y eso explica después la presencia de un grupo importante de combatientes mexicanos y de cubanos que estuvieron en México en la guerra que se inició en Cuba en 1868. Otro grupo se fue a Venezuela, y esos que fueron a Venezuela hicieron con Bolívar las campañas libertadoras de América Latina. No es raro encontrar en los partes militares de la época cubanos combatiendo en Ayacucho, cubanos combatiendo en Junín, cubanos combatiendo en Carabobo, cubanos acompañando a Bolívar en el peregrinar por los Andes y en las grandes batallas de la independencia americana. Esto explica también por qué cuando comienza la guerra de independencia de Cuba, Venezuela se convierte en el país que más apoyo le dio oficialmente al gobierno de Cuba en armas, al punto de enviar 3 expediciones militares con militares venezolanos, al punto que el presidente de la República de Cuba en armas llegó a tener una ayudantía totalmente venezolana, que un venezolano llegara a ser secretario de la guerra del gobierno de la República de Cuba en armas, y que el primer canciller del gobierno de la República en armas fuese precisamente un venezolano, nada más y nada menos que el nieto del primer presidente de Venezuela independiente, Cristóbal Mendoza. O sea que hay un vínculo de estos cubanos que fueron a buscar la independencia y que después, en cambio, en retribución, los pueblos vinieron a ayudar a la Revolución Cubana. Cuando el 10 de octubre de 1868 comienza la guerra de independencia de Cuba, el presidente el jefe del levantamiento, después presidente de la República de Cuba en armas, Carlos Manuel de Céspedes, dice en el manifiesto de la independencia que Cuba comienza la guerra por su independencia para tender su mano, su brazo amigo y generoso a los demás pueblos del mundo. O sea que ya está dentro de la voluntad de los independentistas cubanos que la guerra que se hace en Cuba no es solo para la independencia de Cuba, es una guerra también de carácter solidario. A lo largo de los 30 años de guerra de independencia de Cuba, más de 5.000 extranjeros formaron parte del Ejército Libertador Cubano. 36 extranjeros fueron generales del Ejército Libertador Cubano. Varios de ellos ocuparon cargos importantes dentro de las filas libertadoras. Por ejemplo, el Máximo Gómez, dominicano, general en jefe del Ejército Libertador; Tomás Jordan, norteamericano, general en jefe del Ejército Libertador; Carlos Roloff, polaco, secretario de la guerra del gobierno de la República de Cuba en armas. Hay militares extranjeros en cargos muy importantes, y hay presencia rusa dentro de la fila del Ejército Libertador. Por ejemplo, en el año 1896, 3 jóvenes rusos que estaban de visita en París, jóvenes revolucionarios rusos, se pusieron en contacto con el representante de la Revolución Cubana en París, el puertorriqueño Ramón Emeterio Betance, y le pidieron
los condujera a Nueva York para venir en una expedición mambisa. Y estos 3 jóvenes desembarcaron en Pinar del Río en el año 1896 y pelearon bajo las órdenes del general Antonio Maceo. Uno enfermó, otro fue herido y al final los hicieron prisioneros los españoles y su estancia en la Manigua fue corta, pero sin embargo fue un gesto que demuestra las raíces de esta solidaridad después tan hermosa entre los pueblos soviéticos y rusos con la Revolución Cubana. La guerra de independencia del 95 que dirige Martí es una guerra que se hace para garantizar la independencia de Cuba y auxiliar la de Puerto Rico. O sea que Cuba siempre tuvo en su doctrina política desde los libertadores el hecho de la independencia de las Antillas. Martí decía que patria era humanidad. Los líderes del independentismo cubano, Céspedes, Agramonte, Máximo Gómez, Antonio Maceo, vivían obsesionados con la creación de la Confederación de las Antillas, pero la Confederación de las Antillas como arco protector de América ante el expansionismo norteamericano. De hecho, en el año 94, 95, en los momentos que se está gestando la guerra de independencia, la guerra de Martí, Maceo está en Costa Rica preparando con el general y líder independentista ecuatoriano Eloy Alfaro un proyecto para la refundación de la nueva Gran Colombia en unión de liberales colombianos, venezolanos, mexicanos. O sea que la idea de la integración y de la solidaridad siempre estuvo presente en la guerra. ¿Hasta qué punto? Bueno, al punto de que cuando se establece la República, la primera constitución de Cuba establece en un artículo que todos los extranjeros, que eran muchos, que habían peleado por la independencia de Cuba, tenían el derecho a ser ciudadanos cubanos. O sea, se le daba ese voto de confianza. Cuando se crea ya en la República los primeros movimientos obreros, hay presencia de combatientes extranjeros, o sea, de extranjeros que están integrados a las luchas políticas. El primer secretario general del Partido Comunista de Cuba fue un español, después asesinado durante la Guerra Civil en España, fusilado por el franquismo. Los cubanos, de una manera masiva, apoyaron la Guerra Civil Española, armando republicanos. Cuba fue, después de Estados Unidos, el país que envió, en América fue el país, en el continente latinoamericano, que más combatientes envió a pelear a la Guerra Civil. Algunos enviados por el partido y otros que fueron de manera voluntaria. Fue realmente un contingente muy representativo y muy importante para el desenlace que tuvo esta guerra. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, de manera masiva, la Constitución cubana prohibía que los cubanos participaran peleando en otros conflictos. De manera masiva, cubanos tenían la necesidad, querían combatir el fascismo. Dentro de las filas del Ejército Rojo, 3 cubanos participaron en las luchas, las grandes batallas de la Gran Guerra Patria. Aldo Vivó, Enrique Vilar y el hermano, los 3, uno cayó combatiendo en la frontera con Polonia, allí se le levantó un monumento, y otros cubanos que estaban acá en escuelas del partido, etcétera, trabajaron en la retaguardia, en las industrias, ayudando al pueblo soviético en la producción de alimentos, de armamento para el frente. Y otros cubanos por su cuenta se fueron a Europa, se fueron a los distintos escenarios de guerra en el mundo, y más de 2.000 cubanos combatieron en los distintos frentes de la Segunda Guerra Mundial. Eso de manera totalmente espontánea. Al punto que después el gobierno tiene que legalizar la situación de estos cubanos combatientes, porque en aquel momento era ilegal. Hay también una efervescencia en Cuba desde que se creó la República por continuar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Siempre en todos los programas de los movimientos revolucionarios cubanos, Puerto Rico era una causa pendiente. Fidel, en el año 48, cuando va a Colombia como dirigente estudiantil, llevaba en la agenda del Congreso Estudiantil la solidaridad con Panamá para la devolución del territorio del Canal, la solidaridad con Argentina para la devolución de las Islas Malvinas,
la solidaridad con el pueblo puertorriqueño y el tema de la base naval de Guantánamo, pero siempre los temas solidarios en el pensamiento de Fidel. Fidel dirigió en la universidad los movimientos y las cátedras que se crearon para la independencia, para la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, y también en el apoyo al movimiento nacionalista puertorriqueño que en su momento dirigió Pedro Albizu Campos. Cuando triunfa la Revolución Cubana, y esto es una continuidad, si Céspedes apoyó a los puertorriqueños y le dio el cargo de subsecretario de la guerra a un puertorriqueño y preparó expediciones para independizar Puerto Rico, Martí lo continuó en la guerra del 95. Bueno, pues Fidel, cuando triunfa la revolución, le abre al movimiento independentista puertorriqueño la primera embajada que tiene en el mundo, y es en La Habana. Todavía está esa embajada en La Habana, o sea, la causa de Puerto Rico incorporada. Cuando triunfa la revolución no hubiera triunfado sin la solidaridad de otros pueblos. Inicialmente, Fidel tenía muy claro que las armas las tenía el enemigo y al enemigo había que arrebatárselas. Pero en México el apoyo del pueblo mexicano fue decisivo, y de la solidaridad de los mexicanos fue decisivo para preparar la expedición del Yate Granma que salió hacia Cuba. En esa expedición vino un mexicano, vino un italiano, vino el Che Guevara, o sea que hay una participación de extranjeros en esta expedición. Después la lucha de la Sierra Maestra descolla como una figura importante el Che Guevara, que es uno de los símbolos más grandes de la solidaridad y el internacionalismo en la historia universal. Cuando triunfa la Revolución Cubana, Fidel, que había sido un estudioso de toda esta historia que les cuento, tiene incorporado a su pensamiento político que una de las esencias de la revolución tiene que ser la solidaridad, porque gracias a la solidaridad el movimiento independentista cubano y las fuerzas revolucionarias cubanas en todas las épocas pudieron consolidarse. Triunfa la revolución, se van de Cuba muchos médicos, muchos profesionales llevados por los cantos de sirena del imperialismo, y vienen a Cuba médicos latinoamericanos, médicos de los países socialistas, técnicos de los países socialistas, nos ayudan a levantar el país. Cuando Estados Unidos, a partir de las medidas que toma la revolución, le retira la cuota de azúcar, nos bloquea el petróleo, apareció la mano generosa y amiga de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética fue fundamental para la consolidación de los éxitos de la Revolución Cubana en todas las épocas. A veces se vincula la solidaridad soviética con Cuba más a temas militares que a otro tipo de preparación, y sin embargo, cuando comienza la colaboración soviética con Cuba, lo primero que preparan los soviéticos son especialistas técnicos para echar a andar todas las fábricas en Cuba, médicos, científicos. Aquí en la antigua Unión Soviética se prepararon los músicos cubanos, artistas cubanos, directores de cine, los entrenadores deportivos. Si hoy Cuba tiene los resultados que tiene en el deporte, se le debe mucho a lo que la antigua Unión Soviética le aportó al pueblo cubano en su preparación. Y bueno, y la defensa, en materia de defensa, vital para una revolución agredida desde los momentos iniciales de su triunfo, amenazada de intervención militar durante prácticamente toda la década del 60, si no hubiese sido por el armamento que generosamente la Unión Soviética le regaló a Cuba sin condiciones, nosotros no hubiéramos tenido posibilidad de defender, o el costo hubiera sido demasiado caro y a lo mejor todavía estuviéramos peleando nosotros contra el imperialismo norteamericano. Es la historia, una historia muy hermosa, una historia interesante, porque la Unión Soviética, un país grande, un país poderoso, Cuba, una isla que quizás lo más poderoso que tenga sean las ideas que defiende, porque fue una revolución que desde el primer momento trató de poner la educación y la cultura por sobre todas las cosas. Fidel decía que la cultura es lo primero que había que salvar, y un pueblo no puede defender lo que no conoce, y eso ha sido una de los pilares del desarrollo político
del pueblo cubano y de las ideas de la solidaridad. Uno es solidario cuando conoce la historia de por qué debe ser solidario y qué sustenta esa solidaridad.